Capítulo 28. Estamos describiendo ya a la hermana Josefina adorando la voluntad de Dios en esos momentos tan difíciles como son los de una enfermedad terminal, consciente 100%, en la que no perdió ni su buen humor, ni su paciencia, ni su dulzura, sino que al contrario, crecieron. Una preciosa anécdota certifica esta fortaleza sobrenatural que irradiaba la hermana Josefina en aquellos últimos retiros que tuvieron lugar en la Casa Santa María de Madrid, donde ella atendía a la gente, olvidándose totalmente de su estado de salud, que estaba ya en la recta final. Edificante, muy edificante es la siguiente narración. Y además no le falta un poquito de humor. Nos cuenta un joven sacerdote. Creo que fue a finales del año 1998 o comienzos del 99, un día de retiro de perseverancia en la Casa de Santa María de Madrid. Yo me encontraba en recepción esperando algo y la hermana Josefina, sin que nadie se lo esperase, puesto que ya todos conocían el estado terminal de su salud, pues bajó a saludar a las personas que estaban llegando para el retiro. Como es costumbre, la hermana saludaba a todas las señoras con un beso en la mejilla. Pues bien, después de estar un tiempo considerable saludando, lo cual ya es un acto de virtud si tenemos en cuenta lo avanzado de su enfermedad, ocurrió algo que a mí me hizo conmover las entrañas doblemente. Digo doblemente porque primero de rabia e indignación y luego de asombro. Resulta que llegó una de tantas señoras, la cual me resultaba familiar, pues solía ir con frecuencia a los retiros. Y atención, al acercarse la hermana Josefina para abrazarla como siempre y saludarla, la otra señora, poniendo una cara de asco mal disimulada, se apartó diciéndole: «No me toques», y esquivando a la hermana Josefina se metió en la capilla. Claro, la vio demacrada y le dio repulsión. Yo me quedé hirviendo de indignación. Si hubiese sido yo, como mínimo hubiese mordido a esa descomedida, pero claro, la hermana Josefina, sin mudar la sonrisa de su rostro y como si nada hubiera pasado, siguió saludando a las señoras que seguían llegando. Continuemos espigando los testimonios sobre nuestra encantadora enferma terminal. Sigue su médico de cabecera. Su capacidad de trabajo no solamente no se vio mermada por la enfermedad, sino que aumentó, ya que, como ella decía en tono de broma, al no tener ya que comer, disponía de más tiempo para el trabajo y la oración. Incluso aseguraba que la inanición la tenía con la cabeza mucho más despejada que en otros tiempos. El caso es que no dejó de tratar ningún asunto hasta 15 días antes de su muerte, cuando ya el grado de deterioro corporal lo hacía casi imposible. De especial trascendencia y significado fue la campaña de captación de alimentos para los comedores de Cuzco, que ella misma dirigió desde su cama 3 semanas antes de morir. Nunca una reunión de trabajo se dejó de realizar a causa de su estado de salud. Y sigue comentando la hermana Patricia. Contestaba por sí misma, por sí sola, toda la correspondencia personal que le llegaba. Para ello contaba con una máquina de escribir eléctrica bastante rudimentaria, que cuando la hermana ya no se pudo levantar, le cambiamos por una portátil, pero que le fue muy difícil aprender a manejar. Por último,
lo que hacía era llamar por teléfono para contestar personalmente a las hermanas sus cartas. La verdad que no se fiaba de los ordenadores que, decía ella, más dan problemas que soluciones. Y siguen los testimonios. La hermana Josefina estuvo atendiendo asuntos de gobierno hasta que literalmente no pudo más. Procedía así. Leía ella los faxes que le llegaban. Y nos dice la Madre María Teresa, en los 3 últimos meses me los pasaba para que le diera mi opinión y varias respuestas me pedía que se las redactara. Con suavidad iba formándome, matizando algunas de mis observaciones, mostrándome aspectos ignorados por mí. Y un buen día me dijo con toda sencillez, ahora sí que ya no puedo. Encárgate tú. Y no manifestó ningún pesar ni agobio por ello. Es que ya vivía ese perfecto abandono sin esfuerzo alguno. Estaba en Dios. En esta última época de su vida aquí en la tierra, al hablar, muchas veces distinguía y decía desde aquí o ahora como un plano donde ella se encontraba y allá con que señalaba nuestro plano, el de los que estábamos sanos, podemos decir. Y así comentaba, desde aquí todo se ve distinto. La vida es de otra manera. Las cosas tienen otra proporción, otro valor. Y en sus juicios sobre las situaciones se notaba la sabiduría de la cruz. Cuando a veces pensaba que Dios podía sanarla milagrosamente, casi se estremecía. Le daba un vuelco al corazón. Según me comentaba, ya no se veía en este mundo. Creía que no hubiera sido capaz de readaptarse a él. Su alma estaba ya en la eternidad. También me dijo que ella consideraba su enfermedad como una gran bendición para la asociación. ¿Por qué? Pues porque era un motivo de unión para todas las hermanas. Es verdad, y nos ha acercado mucho a todos. Son palabras casi textuales de ella. Esta enfermedad era muy importante para mí. Se basaba en que desde que se descubrió el cáncer había experimentado un cambio importante en sí misma. Veía que la enfermedad le quitó, y es cierto, lo hemos comprobado, el coraje, la impaciencia, la irritabilidad, el mal genio, y que se notaba más comprensiva con los defectos de los demás. También me dijo, uno quiere y tiene el afán de que todo se haga a su hora, por un camino recto, y no cae en la cuenta de que está faltando a la caridad, que es mucho más importante. Unido a esta idea, me repitió varias veces, no podemos juzgar a las personas. ¿Qué sabemos? Este pensamiento lo hacía extensivo también al misterio de la gracia, y refiriéndose a los que se fueron de la asociación y a los que se han quedado, pero también veía claro cuál era la raíz de la serie de malentendidos y dificultades que, como en todas partes, surgían en nuestras comunidades. Y lo resumió en estas pocas palabras. El único problema es el amor propio. Cuando hay mío y tuyo, no está Dios, porque Dios es nuestro. La hermana Josefina sufrió mucho durante los 102 días que permaneció en cama de forma permanente a la espera de su muerte, nos dice su doctor de cabecera. Sufrió
dolores, impotencias continuas y progresivas en sus funciones básicas, miedos y angustias naturales. Veía con sus propios ojos una tumoración que sobresalía día a día en su abdomen, mientras todo su cuerpo se iba consumiendo y quedando en los huesos. Pero también sufrió porque quería vivir aferrada a la voluntad de Dios en esos momentos y no sabía si lo estaba haciendo bien. Sufrió por ver cuántas molestias ocasionaban sus cuidados. Sufrió por los problemas de la obra que no dejó de atender desde su lecho de enferma. Sufrió por el santo temor de no estar siendo fuerte y valiente en los días finales de su vida. Temía defraudar al Señor en su última prueba. La carrera final, antes de la meta, la quería correr bien, pero era tan novedosa para ella que dudaba si le estaba agradando al Señor. Toda la vida del hombre sobre la tierra, decía la hermana Josefina, es para que acepte su impotencia. Así mi vida, todos estos años para darme cuenta y aceptar que no puedo nada, que soy impotente, lo acepto, y ahora me muero. Con esta frase resumió la hermana Josefina la etapa crucial de su vida, que fue la muerte. Ese pasar de un vivir humano a un vivir divino, en frase del padre Molina, ese abrir los ojos del alma y encontrarse con Dios para siempre. En este capítulo estamos siguiendo, y a partir de ahora cronológicamente, los últimos pasos de nuestra hermana Josefina en dirección hacia la casa del Padre. Una vez más, la Madre María Teresa, junto al doctor de cabecera, es la voz evocadora de esta etapa final. Dejemos que continúen guiándonos. Nos dice él, en agosto se comenzó a controlar el dolor con morfina por la progresiva intensidad del mismo. Pero poco a poco su cuerpo se iba consumiendo, ya que la alimentación mínima que por una vena se le administraba no era capaz de detener la lenta consunción. Y nos confirma la Madre María Teresa. Por las noches, a causa de las dosis de morfina, padecía como alucinaciones visuales, inquietud, confusión mental. Entonces era frecuente que se asustara por esos bichitos que caminan por la pared, como decía ella, o que llamara muy desasosegada para preguntar si ya teníamos todo preparado para una misa, y esto a las 2 de la mañana, insistiendo en que el padre Molina estaba esperando, etc. Al día siguiente nos preguntaba, a ver, ¿qué numerito monté ayer por la noche? Nosotras le contábamos lo ocurrido con un dejo de timidez y tristeza, pero ella se reía mucho y aportaba elementos graciosos para disfrazar la situación y todas acabábamos riendo. Ella no quiso que durmiéramos en su habitación para acompañarla porque estaba convencida de que así no descansaríamos bien. Gracias a Dios la realidad resultó diferente. La hermana Patricia, la hermana Esperanza y yo pasábamos la noche en estado de alerta y ante cualquier ruidito saltábamos las tres y nos encontrábamos ante la puerta de la hermana. Entonces decidimos poner un sistema de timbre, que no resultó, de teléfono y una campanilla. Recuerdo que una noche oí un sonido muy raro. Me levanté y fui a ver. Al entrar en la habitación, me encontré a la pobre hermana con los ojos muy abiertos y rostro de pánico. Tenía la luz del flexo encendida y el flexo apoyado sobre su pecho, abrazado por sus manos. Yo no sé cómo no se quemó. Intentaba llamarnos y no acertó.
En lugar de encontrar la campanilla, la lanzó por el aire y ese fue el ruido que oí. La pobre estaba aturdida y en ese momento no podía coordinar sus ideas a causa de la medicación. Sin embargo, al día siguiente recordó que había querido llamar, pero no pudo.